Secundaria segundo grado. Matemáticas. Propiedades de los polígonos irregulares. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Él nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. En esta lección continuaremos con el estudio de un tema fascinante de las matemáticas. Aprenderemos a resolver problemas que implican obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice, el número de diagonales en total y la suma de los ángulos interiores en polígonos irregulares. Alma tiene una casa en el interior de un terreno, como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué forma tienen la casa y el jardín? La casa está construida sobre un terreno cuadrado y el área restante que le corresponde al jardín es un hexágono, porque tiene 6 lados. Hemos identificado que el área de la casa es un cuadrado, porque es un polígono regular. Sin embargo, la forma que tiene el jardín no lo es. ¿Cuáles son las características de los polígonos regulares y cómo deben ser sus lados y sus ángulos interiores? Reflexionemos juntos. ¿Cómo podemos diferenciar a los polígonos regulares de los irregulares? Diferenciemos a los polígonos regulares de los irregulares porque en los polígonos regulares la amplitud de todos sus ángulos interiores es la misma. Es decir, son congruentes y también todos sus lados tienen la misma longitud, a diferencia de los irregulares, donde no se cumple alguna de estas dos condiciones. Analicemos los lados y los ángulos del terreno del jardín. En la sesión anterior habíamos identificado que tiene 6 lados. Con ello, sabemos que se trata de un hexágono, pero ¿a qué tipo de hexágono corresponde la forma que tiene el jardín? Para contestar esa pregunta, debemos examinar cómo son sus lados y sus ángulos. Examinemos. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los lados del terreno en el cual se encuentra el jardín? Nos damos cuenta que las longitudes de sus lados son de 4, 6, 6, 4, 10 y 10 metros. Es decir, 2 de sus lados miden 4 metros, otros 2 miden 6 metros y los otros 2 miden 10 metros. Esto indica que la forma que tiene el terreno de Alma corresponde al de un hexágono irregular, ya que sus lados no tienen la misma longitud. Analicemos ahora los ángulos interiores en el hexágono. Podemos identificar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos que miden 90 grados y otro ángulo que mide 270 grados. Con esto corroboramos que este hexágono no es un polígono regular, porque sus lados no tienen la misma longitud y sus ángulos interiores tampoco tienen la misma amplitud. Podemos trazar un hexágono irregular con las mismas medidas de los lados que tiene el jardín de Alma, pero que cada uno de los ángulos interiores mida menos de 180 grados. Podemos pensar en un hexágono irregular en el que las longitudes de 10, 10, 6, 6, 4 y 4 metros sean contiguas, es decir, que aparezcan una seguida de la otra. Ahora, tracen en su cuaderno un hexágono irregular con esas longitudes, de tal forma que todos los ángulos interiores sean menores de 180 grados. Seguramente trazaron diferentes hexágonos irregulares. Sin embargo, aunque su forma es parecida a la de un hexágono regular, no lo es, ya que las longitudes de sus lados no son iguales. Posiblemente dibujaron un hexágono similar a este. Inspeccionemos sus ángulos interiores para corroborar que cada uno de ellos mide menos de 180 grados. En efecto, sus ángulos miden 66, 120, 137, 102, 152 y 143 grados. Hemos identificado que los ángulos interiores no son iguales, pero todos ellos miden menos de 180 grados. Ahora, comparemos los hexágonos con los que hemos trabajado hasta este momento.
¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los hexágonos anteriores? Primero, ambos polígonos tienen 6 lados, por lo tanto son hexágonos. Segundo, en ambos polígonos las longitudes de sus lados son diferentes, por ello son hexágonos irregulares. Tercero, uno de los ángulos del primer hexágono es mayor de 180 grados, mientras que todos los ángulos en el segundo hexágono son menores de 180 grados. Identifiquemos, ¿cuál de ellos se parece a una figura circular o redondeada? El polígono que se parece más a una figura redondeada es el de la derecha. Esto sucede cuando sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. A este tipo de figuras se les llama polígonos convexos, y a los polígonos que tienen uno o más ángulos interiores mayores a 180 grados se les denomina cóncavos, como la forma que tiene el jardín de Alma. De acuerdo con esta clasificación, reflexionen si puede haber polígonos regulares cóncavos o polígonos regulares convexos y anoten en su cuaderno los argumentos mediante los cuales pueden determinarlo. Recapitulemos. Para determinar que un polígono es irregular, basta con saber que no todos sus lados tienen la misma longitud o que no todos sus ángulos interiores tienen la misma amplitud. Hemos detallado que los polígonos se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos interiores como convexos o cóncavos. Los polígonos convexos son aquellos cuyos ángulos interiores son menores de 180 grados, mientras que los cóncavos tienen uno o más ángulos interiores mayores de 180 grados. Ahora, analicemos las diagonales que pueden trazarse desde un vértice y las diagonales totales de los polígonos irregulares. Problema 2. En un balneario se tienen 4 diferentes diseños de albercas, como se muestran en la siguiente figura. Los estudiantes que asisten al balneario quieren seleccionar las albercas en las que puedan nadar de un vértice a otro vértice no consecutivo sobre sus diagonales, partiendo de cualquiera de los vértices. Recordemos que las diagonales son segmentos de recta que se pueden trazar desde un vértice hacia otro vértice no consecutivo. De acuerdo con esta especificación, ¿cuáles albercas elegirían y por qué? Para resolver este problema es necesario que analicemos a detalle la forma que cada una de las albercas tiene e identifiquemos en las que sí podríamos nadar de un vértice a otro vértice no consecutivo a través de sus diagonales, partiendo de cualquiera de sus vértices. Examinemos cada una de las albercas. En la alberca A, identificamos que tiene 4 lados, 2 de ellos son paralelos y los otros 2 no lo son. Entonces, se trata de una alberca con forma de trapecio. Todos los ángulos interiores del trapecio son menores de 180 grados, por ello podemos decir que es un polígono convexo. Además, si nos colocamos en cualquiera de sus vértices, podemos nadar hacia el vértice no contiguo a través de sus diagonales. Marquemos la diagonal que se puede trazar desde el vértice E hasta el vértice F. ¿Podemos nadar desde el vértice E hasta F por medio de su diagonal? Por supuesto, reconocemos que sí podemos nadar desde E hasta F por medio de su diagonal. Y si nos colocamos en cualquiera de los vértices, podemos darnos cuenta que sí podemos nadar por medio de sus diagonales. Es momento de analizar la alberca B. Hagámoslo juntos. La alberca B tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. Además, tiene 2 lados con la misma longitud y los otros 2 lados con otra misma longitud, pero no tiene lados paralelos. Uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados. Esto quiere decir que la alberca tiene forma de un polígono cóncavo. Marquemos la diagonal que se puede trazar desde el vértice G hasta el vértice H. ¿Podemos nadar por esta, desde G hasta H, por su diagonal? Claro que no. No podemos nadar desde G hasta H. Podemos caminar por fuera de la alberca, pero no podemos nadar. Reflexionemos. ¿Por qué no podemos nadar desde G hasta H? Indudablemente sabemos que no podemos nadar desde G hasta H,
porque esta diagonal se encuentra en el exterior de la alberca, es decir, en el exterior del polígono, aunque sí podrían nadar por otra de sus diagonales. Analicemos ahora el diseño de la alberca C. La alberca C tiene 5 lados, entonces su forma es pentagonal. Además, tiene 2 pares de lados de la misma longitud y otro de sus lados tiene mayor longitud. Es por esto que el pentágono es irregular. Se advierte que uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, por lo cual podemos decir que es un pentágono irregular cóncavo. Marquemos la diagonal que se puede trazar desde el vértice J hasta el vértice K. ¿Podemos nadar por medio de esa diagonal? No, no podemos nadar por medio de esta diagonal porque ésta se encuentra en el exterior de la alberca. Sin embargo, hay otras 2 diagonales que sí nos permiten nadar siguiendo su trayectoria. Pensemos, ¿a qué se debe que las diagonales se encuentren en el interior o en el exterior de la alberca? Mientras tanto, analicemos el último diseño de las albercas, el diseño D. Esta alberca tiene forma de un pentágono irregular, tiene 2 lados paralelos y todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Entonces se trata de un pentágono irregular convexo. Ahora, marquemos la diagonal que se puede trazar desde L hasta M. Imaginemos las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Nos damos cuenta que todas sus diagonales se encuentran en el interior de la alberca. Por lo tanto, sí podemos nadar a través de sus diagonales. Hemos analizado los 4 diseños de las albercas y nos hemos dado cuenta que en los diseños A y D sí podemos nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales, partiendo desde cualquiera de los vértices, porque todas sus diagonales se encuentran en el interior de ellas. Pero en los diseños B y C, una de sus diagonales se encuentra en el exterior, y es por ello que no podemos nadar siguiendo la trayectoria de esas diagonales. Reflexionemos acerca de esta situación. ¿Qué forma debe tener la alberca para que podamos nadar de vértice a vértice por medio de las diagonales, partiendo desde cualquiera de sus vértices? Es decir, ¿qué tipo de polígono nos permite nadar a través de cualquiera de sus diagonales? En los diseños A y D, las albercas tienen forma de polígonos irregulares convexos y sí es posible nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales, partiendo desde cualquiera de sus vértices. En los diseños B y C, las albercas tienen forma de polígonos irregulares cóncavos y no en todos los casos es posible nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales, partiendo desde cualquiera de sus vértices. Cabe aclarar que, aunque algunas de sus diagonales se encuentran en el interior de las albercas, por lo menos una de ellas se encuentra en el exterior. Entonces, ¿a qué se debe que las diagonales se encuentren en el interior o en el exterior de cualquier alberca? ¿Qué tipo de polígonos deben ser? Para que las diagonales se encuentren en el interior de la alberca o de cualquier polígono, estos deben ser convexos. Hemos aprendido a identificar a los polígonos irregulares, a clasificarlos de acuerdo a sus ángulos en convexos o cóncavos y a determinar, con base en esto, si las diagonales se encuentran en el interior o en el exterior del polígono. Maestro Eduardo, oriéntenos para obtener el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice y saber el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono irregular. Con mucho gusto, Leslie. Analicemos el problema 3. Considerando el diseño de las 4 albercas, ¿cuántas diagonales podemos trazar desde un vértice? Hagámoslo juntos. En el diseño A podemos trazar una sola diagonal si nos colocamos en el vértice E. Para el diseño B, que también es un cuadrilátero, podemos trazar una sola diagonal si nos colocamos en el vértice G. ¿Qué sucede si comparamos las diagonales que se pueden trazar desde un vértice con las de un polígono regular? Es decir, ¿cuál será el número de diagonales que tiene un cuadrado? Recordemos que para un cuadrado, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice solo es una. De lo anterior podemos concluir que para cualquier tipo de cuadrilátero solo es posible trazar una diagonal desde un vértice. Ahora,
obtengamos una generalización que nos permita calcular el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice para un polígono irregular. Para cualquier cuadrilátero, obtuvimos que, por un vértice, se puede trazar una sola diagonal. Ahora obtengamos el número de diagonales usando la generalización n-3. En un cuadrilátero, n es igual a 4. Al sustituirlo en n-3, tenemos que 4 menos 3 es igual a 1, que es el mismo número de diagonales que obtuvimos al realizar el análisis. ¿Consideras que n-3 es una expresión general válida para obtener el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en cualquier polígono regular o irregular, cóncavo o convexo? Confirmemos si esto se cumple para los pentágonos y para los hexágonos que hemos analizado. De acuerdo con lo que analizamos, en los pentágonos el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice son 2. En un pentágono n es igual a 5. Al sustituirlo en nuestra generalización n-3, tenemos que 5 menos 3 es igual a 2, que es el mismo número de diagonales que obtuvimos al realizar el análisis. Ahora, para los hexágonos tenemos que el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice son 3. En un hexágono, n es igual a 6. Entonces, 6 menos 3 es igual a 3. Por lo tanto, con la expresión algebraica n-3, podemos obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice para cualquier tipo de polígono, sea regular o irregular, cóncavo o convexo. Ahora, ¿han pensado cómo podemos obtener una expresión que nos permita calcular el número de diagonales totales para cualquier polígono, regular o irregular, convexo o cóncavo? Analicemos para los polígonos irregulares. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en total? Para ello, recurramos a examinar los primeros polígonos. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? Muy bien, un triángulo no tiene diagonales, ya que si tomamos como referencia al vértice A, los vértices B y C son contiguos, y para que fueran diagonales tendrían que ser vértices no consecutivos. ¿Cuántas diagonales en total tiene un cuadrilátero? En un cuadrilátero convexo podemos trazar dos diagonales, la GE y la FD. Y si el cuadrilátero es cóncavo, ¿el número de diagonales cambia? Observemos que, al mover el vértice F, podemos transformar el cuadrilátero convexo en uno cóncavo. ¿Cambió el número de diagonales? No, no cambia el número de diagonales. Siguen siendo dos diagonales, la GE y la FD. Ahora, establezcamos el número de diagonales totales en un pentágono irregular. ¿Cuántos vértices tiene cualquier pentágono? Exacto, son 5. El H, el I, el J, el K y el L. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar por cada vértice? Justamente son 2. Si usamos la expresión n-3 y como n es igual a 5, ya que corresponde al número de lados del polígono, entonces tenemos 5 menos 3 igual a 2. Si tenemos 2 diagonales por cada vértice y tenemos 5 vértices, entonces, ¿cuántas diagonales tendríamos en total? Son 5, pero si multiplicamos el número de vértices 5 por el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, que son 2, pareciera que son 10 diagonales en total y no 5. ¿Por qué sucede esto? Porque al multiplicar 5 por 2, que es n por n-3, se están considerando dos veces a cada una de las diagonales. Por ejemplo, la diagonal LJ y la diagonal JL es la misma y la estamos contabilizando dos veces. Para que esto no suceda, ¿qué debemos hacer? Dividir entre 2, 5 por 2 entre 2, es decir, n por n-3 entre 2. De acuerdo con la expresión anterior, ¿cuántas diagonales totales tiene un hexágono irregular? Un hexágono tiene 6 lados, entonces n es igual a 6. Al sustituirlo en la expresión n por n-3 entre 2, tenemos a 6 que multiplica a 6 menos 3 dividido entre 2. Resolviendo las operaciones tenemos 6 por 3 entre 2, esto es 18 entre 2, es igual a 9. Son 9
todas las diagonales que se pueden trazar en un hexágono irregular. Reflexionemos, ¿qué sucede si transformamos el hexágono convexo en cóncavo? ¿Se modificará el número de diagonales totales? Como pueden observar, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono no se modifica, ya sea este convexo o cóncavo. Concluyamos, para determinar el número de diagonales totales que se pueden trazar en cualquier polígono, podemos usar la expresión n por n-3 entre 2. Hemos aprendido a generalizar por medio de una expresión el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice, para cualquier tipo de polígono. También hemos obtenido una expresión que nos permite calcular el número de diagonales totales que se pueden trazar en cualquier tipo de polígono. Maestro Eduardo, ¿cómo podemos obtener la suma de los ángulos interiores de cualquier tipo de polígono? Bien, Leslie, para responder esto, analicemos dos polígonos irregulares. En este triángulo, cada uno de sus ángulos interiores miden 90, 55 y 35 grados. ¿Cuánto mide la suma de sus ángulos interiores? La suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180 grados, ya que al sumar 90 grados más 55 grados más 35 grados es igual a 180 grados. Sabemos que la suma de los ángulos interiores en un triángulo equilátero también es de 180 grados. Nos percatamos que, sin importar el triángulo, si es regular o irregular, la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Ahora, para el pentágono. Este polígono irregular tiene 5 ángulos interiores. 3 de ellos miden 90 grados y los otros 2 restantes miden 135 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores se obtiene al multiplicar 3 por 90 grados más 2 por 135 grados, que es igual a 540 grados. Si recordamos, la suma de los ángulos interiores en un pentágono regular también es de 540 grados. Nos percatamos entonces que, sin importar si el pentágono es regular o irregular, la suma de sus ángulos interiores es de 540 grados. Nos hemos dado cuenta que la suma de los ángulos interiores para los polígonos irregulares es igual a la de sus polígonos regulares correspondientes. ¿Se han puesto a pensar por qué ocurre esto? ¿De qué depende el resultado de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono? Seguramente recuerdan que depende del número de triángulos en los que puede dividirse el polígono, mediante las diagonales que pueden trazarse desde uno de sus vértices. Listo, concluyamos. Para un polígono irregular también se cumple que el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es n-3. El número de diagonales totales es n por n-3 entre 2 y la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados por n-2. Elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy y sobre todo anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro Eduardo por su intervención en esta sesión y a todas y todos ustedes los invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aquí aprendan. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.